Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Agenda Abierta. Aquí empezamos a charlar, como lo hacemos habitualmente, una vez a la semana nos encontramos en la pantalla local de Cablevisión para contarles los temas importantes, para hablar con los protagonistas, para compartir historias. Hemos elegido a lo largo de esta cuarentena poder tener testimonios distintos, poder charlar de cosas que habitualmente no tienen su espacio y nos estamos dedicando a través de videollamadas de poder hacerlo. Claro, porque continuamos en cuarentena. Son 2 semanas más las que anunció el presidente de la Nación. Vamos a tener que cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio con las mismas características que veníamos teniendo. El propio Alberto Fernández había elogiado la tarea de Salta con respecto a la cantidad de casos. Una situación controlada, 3 casos positivos. Hace 21 días que no se daban novedades. Lo mismo pasaba en Jujuy, situaciones controladas. Lo mismo estaba pasando con Catamarca y con Formosa, que no tenían ningún caso, 0 casos. Y entonces decía, bueno, vamos a darle la posibilidad a los gobernadores y que cada uno en sus distritos puedan definir cómo flexibilizar la cuarentena. Así fue que sucedió que, por ejemplo, en el caso de la construcción privada, pudieron volver. En algunas actividades como psicólogos, como odontólogos, que tienen sus consultorios privados, pudieron volver a atender. En situaciones del comercio minorista, pudieron a través de teléfono, repartiendo en las casas, entregas a domicilios, por la tarde están pudiendo atender y entonces se fue flexibilizando. Claro, hasta ahí todo perfecto y todos tranquilos, saliendo con los barbijos, cuidándonos, pero de repente apareció el 4.º caso de COVID-19 en nuestra provincia y nos movió un poquito el piso. Si bien sostienen las autoridades, no es nada para preocuparse porque en teoría el virus no está circulando en la provincia de Salta, un 4.º caso y las circunstancias en las que aparecieron hicieron repensar un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque este caso vino importado desde Río Negro. Un trabajador golondrina que venía desde el sur del país, aparentemente sin papeles, se coló en el colectivo de larga distancia y vino viajando. El tema es que este muchacho había estado en contacto directo, conviviendo con otro que ya le habían dado positivo para COVID-19 y estaba internado en Río Negro. Debería haberse quedado 14 días haciendo el aislamiento allá, pero decidió volver a Salta. No cumplió. Y entonces cuando llegaron acá, a nuestra provincia, Peaje de Cabeza Guay, dieron el alerta y de esa manera lograron hacer todo el operativo que terminó después, un par de días, detectando y confirmando a través del estudio de laboratorio se trataba de un caso nuevo de coronavirus. En el medio se empezaron a cuestionar un montón de cosas. Procedimientos, cómo se llevaron adelante, denuncia de los legisladores de Güemes, el propio intendente, el gerente del hospital, que también, muchos decían, había que hacerle los testeos para saber si es que se había contagiado o no, porque este hombre, trabajador golondrina, que después terminó dando positivo, primero estuvo en el hospital Joaquín Castellanos. Allí lo aislaron, estuvieron tratándolo. Después lo trajeron a Salta, estuvo en un hotel, en el Victoria Plaza, otro que también estuvo en el ojo de la tormenta toda la semana, y recién lo llevaron al Papa Francisco cuando se confirmó que tenía coronavirus. Entonces, en el medio, están pidiendo controles para quienes trabajan en el hotel, quienes tuvieron algún contacto o no. Dicen desde el Ministerio de Salud estuvo aislado todo el tiempo, no hubo posibilidades de que hayan otros contagios, pero uno nunca sabe. Empleados, conserjes, rapimotos que entran a dejar comida, pedidos a ese mismo hotel, y lo mismo están planteando en General Güemes. El senador de esa localidad decía, pusieron en vilo la salud de todo el departamento. En Güemes estamos con miedo, porque este hombre vino al hospital, se atendió acá y no sabemos si el gerente se contagió, si los enfermeros que lo trataron, los médicos. Muchos periodistas hicieron notas con el gerente y ya nos comentaban incluso durante la semana, estaban esperando a ver qué pasaba con los estudios para saber si ellos también, propios periodistas y camarógrafos, se tenían que hacer el hisopado o sacar muestras para saber si estaban contagiados o no. Y entonces pasamos de 2 fases. Una tranquilidad que desde el fin de semana teníamos con el presidente reconociendo a Salta que estaba todo bien, todo tranquilo y medianamente estable, a esta situación en donde se da un nuevo caso, son 4, es verdad, hasta ahora no hay más confirmados, pero todo el rum rum y lo que genera en el medio, los temores y algunas cuestiones que se empiezan a cuestionar. Bueno, por ahí va el primer tema que queremos abordar. Vamos a hablar después de otras historias, pero por eso vamos a saludar a Sergio Tapia. Es periodista del Canal 4 en General Güemes, es uno de los hombres destacados y él estuvo en esta cobertura y por eso queremos hablar con él también para tener una visión más cercana
de lo que pasó, cómo lo vieron ellos y qué está pasando a esta hora, porque así como este jornalero, trabajador golondrina, tuvo caso positivo y fue trasladado al Papa Francisco, otros más también lo hicieron y se aguardaban por estas horas los resultados de los estudios para saber si ellos también, después de más de un día en ese mismo colectivo, fueron contagiados o no. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches para vos y también para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Contanos cómo viviste vos toda esta situación. Sí, sí, Uno está en bueno, la estamos calle aquí, y sabe que está expuesto a este tipo de hablando aquí un cosas, poco pero más como tranquilo. laburante de los medios, me imagino vos también con la sensación a flor de piel. Así es, uno siempre supo que cuando apareciera el primer caso íbamos a tener que estar mucho más alerta, nuestro trabajo se iba a hacer distinto, tal vez así como estamos ahora desde casa, tal vez con algún instrumento que nos permita estar lejos del entrevistado, con barbijos, eso lo subimos siempre, pero realmente uno no está preparado psicológicamente para esto, ni tampoco la población. Si bien siempre se le dijo, algún día va a llegar, algún día va a pasar, tenemos que estar preparados, pero la reacción que tiene la gente ante la aparición o la supuesta aparición de un caso es la menos esperada. Y por ahí raya digamos, lo psíquico, se ponen un poco agresivos con las personas que pueden estar apuntadas como estar contagiadas y un montón de cosas. Así que esto lo vivimos ya en otras oportunidades cuando se hablaba de gente que venía de Brasil, que venía de Córdoba y que llegaban y ya por las redes sociales circulaba un caso que después Claro. obviamente no era simplemente gente que regresaba a su casa pero bien controlada. Y ahora con esto fue realmente fueron 2 días de incertidumbre, de gente que preguntaba, porque es como un dominó, digamos. Uno piensa que los 2 médicos que fueron los que atendieron a las personas que estaban sospechadas, que venían prófugas desde Río Negro en un colectivo, podían haberse contagiado. De allí la gerencia que estuvo por detrás. Y detrás de la gerencia y de los médicos, toda la cúpula política, hablamos de los 3 intendentes, de los legisladores que también estuvieron presentes, y por detrás veníamos nosotros. Así que estábamos esperando, eso sí, de que los médicos tuvieran su resultado, que por suerte fue hoy, al mediodía dieron negativo, y eso nos deja tranquilo a todos. Está bien, o sea que los médicos que atendieron al caso positivo no se contagiaron. Ellos dieron con negativo, por lo menos en esta primera muestra que le sacan, porque explican desde salud que después le podrían realizar testeos nuevos, digamos. Así es, el virus es tan impredecible que muchas veces puede dar negativo y después dar positivo y al revés, o sea, pasó en muchas oportunidades. Pero sí, una cierta tranquilidad. Yo observé el procedimiento que hubo, estuve en Cabeza de Buey, por supuesto, muy lejos, allí estuve como por lo menos a una cuadra, trabajamos con el Zoom de nuestra cámara y pudimos ver que no hubo contacto con la gente salvo los médicos que fueron con lo mejor que tenía el hospital. No vamos a discutir si es como China o como Salta, pero por lo menos lo mejor que tenían se llevaron puesto. Y con Ujú. eso atendieron, fueron solamente 2 médicos. De allí subieron a una ambulancia, la gente de Salta, que eran 7 en total, y esa ambulancia los llevó directamente al hospital, a la parte del fondo del hospital donde está preparado para recibir gente que está relacionada con esta enfermedad. Ujú. Allí bajaron, nadie los tocó, después quedaron aislados completamente Sí. y horas después, 4 horas después, a las 6:30, ya se anunciaba que iban a ser trasladados hacia Salta Sí, Capital y y el lo que nos decían los fue legisladores, Sergio, charlando nosotros, es que en el hospital Joaquín Castellano, que es el hospital de Güemes, ahí cerquita de la ruta, no estaban preparados, o sea, no tenían los equipos necesarios. Dice, si hubieran evitado el riesgo, mandando el paciente directamente para Salta Capital. Vos me decís, no tuvieron contacto con nadie, se hizo bien el protocolo, o sea, lo fueron acompañando. ¿Vos creés, de acuerdo a lo que viste periodísticamente, que hicieron todo lo correcto? O sea, hicieron lo que se podía hacer, lo que Ujú. estaba al alcance, digamos. Se evitó todo contacto. Yo eso sí lo vi porque de alguna manera se sabía que en ese colectivo venía gente Mm. muy sospechada de estar contagiada.
claro. Así que se hicieron las cosas como para evitar que el virus se propague. Pero con digamos, con este virus hay que tener la máxima precaución. Muchos apuntaban a que la ropa no era la adecuada porque son delantales, tipos delantales, no son esos trajes blancos que vemos en todo lugar, en cuanto al barbijo y a todo lo demás. Pero fueron todos, por eso repito, dos médicos nada más, y nadie más tuvo contacto con estas personas, e inclusive las personas que, los dos, vamos a llamarlos prófugos para distinguirlos Sí. del resto, Claro, porque venían sin fueron papeles, ingresados. no estaban con lo que correspondía, digamos, y se metieron, digamos, bajo el poncho dentro del colectivo. Claro, aparte se fugaron de la cuarentena, o sea, ellos Claro. estaban en cuarentena en Luis Burela, en Río Negro, y ellos la violaron sabiendo que había un colectivo que viajaba hacia Jujuy y ellos querían volver a Colonia Santa Rosa. Entonces no tuvieron mejor idea que escaparse y subir a este colectivo y bueno, poner en riesgo a toda la comunidad. Esas dos personas ya venían con arresto, o sea, ya estaban con arresto por parte de la justicia federal, así que ingresaron por dentro del mismo pabellón, pero aparte Claro. de los otros cuatro, que eran entre Cerrillo, Orán y Bueno, Salta, ingresaron por otro lugar y lo sacaron por otro lugar y en otro vehículo. claro. Así que también tuvieron precaución. Sí, Vos, Sergio, me decís, los dos médicos estaban como sospechosos también por haber tenido contacto directo, le dieron los resultados ahora en el claro. último momento, dio negativo. Y los otros pasajeros, que eran 6 o 7 que estaban también internados en el Papa Francisco, también dieron negativo, es lo que se sabe hasta esta hora. Claro, o sea, salvo ese único que dio positivo, Sí. el resto dio negativo. Así Y los que, demás, porque iban como 40, 45 personas, son jujeños y pasaron para la bueno, frontera. así ellos pasaron a Jujuy, fueron aislados en un espacio, digamos, en un campamento que ellos les llaman, allí están aislados. Morales dijo que no iba a hacerle la muestra hasta que den síntomas, Mm, que no era necesario hasta que den síntomas. No sé si ya le habrán hecho o si alguno habrá dado síntomas, pero esa era la idea que ellos tenían. Al no tener, o sea, no tener síntomas, al no, digamos, asintomático, porque el asintomático es el enfermo que no da síntomas, sino la persona que no tiene síntomas directamente, ellos no le hacen control. Le hacen control cuando comienzan a dar síntomas y se transforman en sospechosos. claro. Recién hacen el control, son muchos, o sea, así que eso es lo último que sabíamos, no sé Está si bien. ya a esta Bueno, altura y Sergio, alguno habrá. ustedes también tenían la posibilidad de ser objetos de muestra, digamos, por haber tenido contacto con el gerente, haber entrevistado a los funcionarios. Pasó en Tucumán, que de repente vino un legislador contagiado, los periodistas que lo entrevistaron también tuvieron que entrar en cuarentena. Acá, al descartarse el caso, ustedes no tienen ningún impedimento, pueden laburar normal, están tranquilos también, porque ustedes incluso iban a ser muestreados. Claro, en caso de que los médicos den positivo, sí, ya nos correspondería un test. Mm, Pero bueno, nosotros también fuimos con todos los barbijos, con todo lo necesario para evitar esta situación. A pesar de que no, desde el hospital se decía que no pasaba nada, habían minimizado la cosa porque así se lo dijeron desde el Granbur, digamos, la ministra minimizó todo, le ocultó información a los legisladores mm. y por estas cosas que le ocultaron, que no le dijeron toda la verdad, ellos iniciaron una causa por negligencia y también por esta situación Sí. de poner en riesgo la comunidad y no decir lo que estaba pasando realmente. Bueno, ustedes fueron los primeros en dar los reportes. A nosotros acá en Capital nos llegaba las primeras imágenes justamente de lo que ustedes estaban registrando allá en Cabeza de Buey y después en el hospital. Y todos nos decían, no, no viene nadie con algún caso positivo. Es nada, es un control de rutina, se está haciendo. Claro, eso fue el jueves, la primera información. 3 días después, el domingo, estábamos al lado del primer contagiado y entonces, mirá, los colegas allá en Güemes tenían la razón y manejaban buena información producto de lo que estaba pasando. Ustedes también sufrieron eso de la desmentida, digamos. Claro, inclusive aquí mismo en la ciudad estaba dividida la cosa si era verdad o era mentira. Mm, En realidad yo tenía el conocimiento, yo no decía que venía un caso de coronavirus en el colectivo. Yo lo que decía era que la persona que venían, dos personas que venían en ese colectivo, eran altamente sospechosos y tenían un 90% de posibilidad de estar contagiados por haber tenido contacto con alguien que dio positivo en Luis Burela. Y estas tres personas estaban conviviendo juntos. Eran trabajadores golondrinas de la cosecha de la pera y convivían juntos. Cuando uno dio positivo, los otros entraron en cuarentena, sus amigos, sí. y estas personas que tendrían que estar en cuarentena, pero en Río Negro, decidieron fugarse
subirse a un colectivo con gente, ponerle riesgo a toda la comunidad, y bueno, y ocasionó todo lo que ocasionó. Bien, y a lo último, Sergio, te liberamos, te agradecemos este contacto. Ustedes viven en Güemes, que es un lugar que es de paso, de mucho tránsito. El gobernador anunció que no van a pasar colectivos de media y larga distancia, salvo aquellos que cuenten con todas las autorizaciones y que hayan pedido el permiso previo. Ustedes también son el paso obligado para ir para Jujuy. ¿Cómo están viendo el movimiento en la zona rutera? ¿Qué está pasando? ¿Ha disminuido? ¿Siguen llegando personas que estaban en otras provincias y están volviendo a Salta y a Jujuy? Sí, inclusive al bordo llegaron ayer o antes de ayer llegaron también trabajadores que estaban en Mendoza en este caso, bueno, pero vienen controlados, de ahí se sabe bien que no viene ningún caso, por lo menos no hay contacto con alguien que haya tenido un caso y los traen controlados. Los colectivos siguen pasando, o sea, cuál será el criterio que usan en AUNOR para detenerlos y decir, bueno, ellos pasan o no, o en el Tala, donde también hay un control importante, pero por aquí sí están cruzando los colectivos y cuando hay gente de Güemes se avisa, la policía se hace presente, ellos actúan también en el hospital, hay un control de síntomas y los llevan a su casa en caso de que no haya lugar en su casa o que la familia no lo quiere recibir, Sí. porque se han dado casos que la familia no los quiere recibir porque no tienen dónde ponerlo, entonces van hacia el hospital, pero van, digamos, gente que no es sospechada, ¿no? Como en este caso que había una certeza casi de que podía tener la infección. Así que los colectivos siguen pasando, o sea, uno no puede saber si fue inspeccionado o no, la gente sigue con ese trauma de ver qué pasa y no saben si han bajado, ven gente caminando que no conoce, piensa que se bajó en un colectivo. O sea, esta situación de temor y todo lo que genera esta pandemia afecta directamente a la gente, se pelean, usan las redes sociales para un poco para agrandar la situación, poner en alerta, y esto yo creo que va a perdurar por un buen tiempo, ¿no? Te agradecemos, y está bueno escucharte también porque, bueno, no generar alarma tampoco, ni paranoia, pero sí estar atentos, saber cómo cuidarnos, cómo actuar, qué casos hay que hacer respetar, cumplir, el tema de los protocolos, cómo cuidarnos entre todos, porque en definitiva esto pareciera que no termina ahora, tiene para rato, y no estamos exentos de que en Salta se pueda dar a otra situación parecida. Así que, Sergio, te mandamos un abrazo, muchas gracias por esto. Gracias a ustedes y hasta pronto. Sergio Tapia es periodista de General Güemes, periodista colega de Canal 4. Bueno, él estuvo en la cobertura de la llegada de este colectivo de Río Negro, fue el que nos facilitaba las imágenes del momento en el que se llevaba adelante el operativo, el primero. Claro, cuando todavía no se hablaba de un caso nuevo de coronavirus, este cuarto del que estamos reportando, y bueno, ellos estuvieron ahí. Entonces también, desde nuestra labor periodística, esto de salir a la calle, buscar las noticias, hasta dónde sí, hasta dónde no, tenemos muchos colegas que se paran a hacer copetes frente al hotel donde estaban alojados, qué formas de distancias hay que tener, cómo se trabaja en este sentido, los protocolos, entonces está bueno también poder charlarlo para poder abordarlo. Vamos a cambiar de tema, rotundamente. Y en este caso, nos proponíamos desde Agenda Abierta, así como tener temas de actualidad extrema, como está pasando en este caso, lo último que sabemos en Salta, también poder hablar de historias y de personas que a veces no tienen lugar en los medios de comunicación. Y hablamos de los adultos mayores, ancianos, abuelos. El tema de los geriátricos estuvo en boga porque se dio en Buenos Aires una gran cantidad de contagios dentro de uno de los geriátricos, pero también está bueno poder cuidarlos, saber cómo se están manejando, si están cumpliendo el aislamiento. Muchas familias dicen, lo que nos cuesta que el abuelo se quede en la casa, quiere salir a toda costa. Y entonces nosotros nos pusimos en trabajo, en producción, a poder ubicar un abuelo, una abuela salteña, un anciano, y por eso vamos a entrar en contacto con Vilma. Ella está cumpliendo con la cuarentena, está con su familia, Vilma Juárez, y nos va a contar un poquito de cómo lo está viviendo y también el paso de otras pandemias, porque muchos de nosotros estamos teniendo la primera experiencia de una situación que pone al mundo en jaque, pero claro, quienes peinan canas y tienen un poco más de experiencia pueden contarnos de también cómo vivieron otras que ya pasaron. Vilma, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, podés tutearme a esta altura, no hay ningún problema. Che, Vilma, consultarte, bueno, vos, ¿cómo estás viviendo el tema de la cuarentena y del coronavirus? Hay, hay que tener paciencia nada más y estar bien confiados en que esto va a pasar. Pasaron muchas cosas otros años antes, pero esto es bravo
pero bueno, todo tiempo tiene su forma de ser y de cumplir las cosas como tiene que ser. Yo en casa, con mi familia, Bien. no salgo ni a la puerta. Me parece perfecto. ¿Y eso te cuesta mucho? ¿Estás haciendo un esfuerzo sobrehumano o te dan unas ganitas tremendas de salir o te quedas en casa cumpliendo? No, me tranquilizo porque tengo plantas, tengo cosas para hacer, no me falta qué hacer en la casa. Está bueno. Y para mí es un entretenimiento y bueno, y cumplo con mi deber. Perfecto, hay que cuidarse. De última, las compras, ¿vos vivís con quién en tu casa? ¿Se encarga algún nieto, algún hijo, alguien en particular? La hija o las nietas, sí. Tengo 3 nietos acá conmigo y la hija. Bueno, no están haciendo renegar a la abuela, lo único que pido. No, ¿qué van a hacer renegar? No, Está son bien. chicos. Bueno, Vilma, lo charlábamos nosotros en la previa, a vos te tocó vivir otras situaciones parecidas y una de las pandemias que afectó a Argentina, por ejemplo, en la década del 50 fue la de la poliomielitis. Vos viviste esa historia, contanos un poco y graficanos, o a ver, También, qué experiencias sí. tuviste allá y cuáles se pueden contrapolar con las que estamos viviendo ahora. Mira, casi una cosa similar porque ha sido una de terror, porque a mí me tocó vivirlo en carne propia porque vivía con una tía y yo ayudaba a cuidar sus hijos, los primos. Y a una de 3 añitos le agarró la polio. Yo la fui a levantar para vestirla, para darle la mamadera, que en ese tiempo yo tomaba la mamadera, tenía 2 añitos y medio más o menos, y se me la caía de los brazos, no la podía parar, y bueno, me asusté, le hablé a mi tía y le dije, venga a verla cómo está, no se puede parar, se arrimó ella y vio que la piernita se le doblaba, se caía. Claro, porque el apoyo que te afecta, te afecta la columna y los músculos, las articulaciones, es como que se debilita todo. Debilita todo, entonces le agarró una pierna, la derecha, y ha sido bastante fuerte porque le agarró desde la cadera para abajo, digamos, hasta su piecito. Y de ahí ella la envolvió en una frazada, se la llevó al hospital corriendo porque en ese tiempo estábamos viviendo en la Vicente López y Arenales. Sí. Y de ahí corría ella porque no había colectivo, en ese tiempo eran los coches a caballo, los mateos que le llamaban, pero para conseguir uno y era un bochincha en la calle porque toda la gente gritaba, corrían todos para un lado, para el otro, nadie sabía qué iban a hacer y la mayoría empezaron a venirse al hospital de niños. Ahí la trajo mi tía. Y de ahí quedó ella ahí, después llegó otra señora más que era vecina, otro más, y empezaron, el vecindario habían caído, pero muchos chicos, muchos. ¿Afectaba mayormente a los menores, a los niños? A los menores eran más, sí. Y después, bueno, mi tía me hacía llamar del hospital de niños, con otra señora que ella también había dejado su nenita ahí en el hospital hasta venir a buscar las cosas que le pedían frazaditas de esas viejas, sábanas, cosas que podían cubrir las necesidades en el hospital. Claro, y Vilma, en ese entonces era una pandemia, era un problema mundial. Hoy pasa lo mismo con el coronavirus y estamos buscando una cura, tratando de buscar una vacuna. Hoy para la polio ya existe, pero en ese entonces, ¿cómo respondía el sistema sanitario? En el hospital, por ejemplo, vos llegabas y ¿qué veías de los que atendían? ¿Sabían, no sabían, estaban desorientados? Estaban desorientados los médicos, pero estaban muy asustados. Lo que yo cuando me acuerdo que llegué con las frazaditas todo hasta el hospital de niños, ahí en la parte donde hay un jardincito sobre Sarmiento y Entre Ríos, sí. Todo eso ahí prendían fuego, ponían unos tachos grandes con que había agua hervida y ahí metían todas las frazadas esas. Y los enfermeros todos corrían así con barbijos, todas esas cosas que se ponían en la boca, pero no era tan elegante como ahora. Claro. Se trataban de tapar como podían. ¿Y había aislamiento, había cuarentena, había alguna restricción como por ejemplo pasa ahora?
Sí, sí, había decían que no podían salir solamente para ir hasta el hospital de niños, dejar las cosas y nada más, no era para otra cosa. Ah, mirá. Tenía que cuidar yo mi otro primo, así que me quedaba en la casa bien resguardada hasta que me volvían a llamar o me hacían pedir con los vecindarios que tenían sus otros niños también ahí. Claro, ¿y ustedes tomaban algún cuidado especial? Hoy nos hablan del barbijo, nos hablan del lavado de manos constantes. Bueno, la polio se transmite también entre persona y persona y a veces por no lavar los alimentos, por la comida y estas cuestiones. ¿Se tenía algún cuidado? ¿Se sabía algo? ¿O era la suerte? Si te tocaba, te No, tocaba. lo que sabíamos yo más me guiaba porque desde muy niña he sido muy curiosa y yo me crié con una bisabuela. Y ella no me sabía enseñar muchas cosas de las enfermedades, porque ella había vivido la fiebre de la tifoidea, que le había agarrado a una de mis tía abuelas, dice que quedaron toda la cabeza pelada, sin cabello, entonces, bueno, se curaban con yema de huevo, le ponían en la cabeza, le ataban la cabeza, todas esas cosas me contaba ella, que todo lo que habían vivido. Fuera de eso también tocó justo la tuberculosis. Claro. Cuando en ese entonces era el hospital de los tuberculosos, era donde está ahora actualmente el Monoblo Salta. Mirá, en Entre Ríos. En la Entre Ríos y Sarmiento. Se ubicaba toda la manzana, hasta la Rivadavia, toda la manzana esa era del hospital. Está bien. Bueno, y ahora, Vilma, nosotros nos preguntamos cuándo va a pasar esto. No vemos la hora de que pueda llegar a su fin, o de que aparezca la cura, o que encuentren una vacuna, o que de repente tratemos de volver a una mediana normalidad. En aquel entonces duró mucho. ¿Qué recuerdo tenés vos de esto, de la extensión, de saber si se termina, si se acaba, cuánto va a pasar? No, demora bastante porque después pasaban 1 año, 2 años y seguía saliendo otra vez otros chicos y así siempre iba así, pero era muy lento para que desaparezca totalmente, ¿no? Y bueno, le hicieron aparatos, todo eso para que puedan caminar los chicos con unos fierritos que preparaban ahí con otros cosas para que se agarren ahí, que iban con el pie duro porque bueno, no podían moverlo. Claro. Sí. Bueno. Y ver así, algunos le agarraban en las 2 piernas, otros le agarraban casi en todo el cuerpito, quedaban nada más que con la cabecita bien. Bueno, nos gusta escucharte porque este testimonio es valioso. Vos sos abuela, me imagino que se lo debes haber contado a tu familia, pero hay un montón de Sí. nosotros que a lo mejor no tuvimos la posibilidad de que nos la cuenten. Y entonces que vos, que lo viviste en primera persona, lo puedas charlar, está buenísimo también para que lo compartamos con muchos de nuestros televidentes. Un mensaje final, ¿qué te gustaría decirnos de lo que pasó y de lo que estamos pasando ahora, básicamente? Mira, muchas veces hay que tener mucho cuidado yo creo que la mano del hombre hace todo esto. Por ahí muchas veces por descuido, por negligencia o por lo que ellos quieran hacerlo, ya sea por dinero, por la avaricia, la codicia, por la envidia, el egoísmo mismo. Entonces, bueno, todo eso se junta y bueno, sería lindo que todos nos amáramos como Dios nos dijo y tratar de vivir más hermanados entre todos y saber no ser egoístas para nada, tratar de compartir las cosas pero con buena fe. De eso se trata. Con mucho amor y tener esperanza que esto va a pasar y ya veremos con los niños, van a recordar eso también, algún día le va a tocar a ellos contar Tal cual. Che, ¿se habían suspendido las clases en aquel entonces o no? Lo último. Sí, se suspendieron las clases. También, o sea, parecido ahora, digamos, que los chicos estaban en la casa, se tenían que quedar ahí para cuidarse todo. O sea que para vos esto no es nada nuevo, digamos, ya la viviste. No. Está bien. No le tengo miedo. Está bárbaro, ¿no? Y es que no se trata de eso tampoco, de generar locura, ni mucho menos, sino de estar preparados. Y está bueno informarse. De eso Siempre hay que estar preparado para recibir ya sea lo que venga.
Bárbaro. Vilma, bueno, cuando todo esto pase, te vamos a dar un afectuoso abrazo. Ahora te mandamos un saludo de codito. Gracias por contarnos todo. Otro igual. Gracias, amor. Que andes muy bien. Bueno, ahí está, Vilma Juárez. Pudiendo charlar con ella. Lindas historias, ¿no? Está bueno. Para hablarlo, agenda abierta. Hacemos una pausa pequeña. Seguimos charlando al regreso. Ya volvemos. En Salta, decidimos enfrentar al coronavirus. Mientras ustedes se quedan en casa, un gobierno presente sale a la calle, preparando los centros de referencia y de recuperación en distintos puntos de la provincia, comprando equipamiento e insumos para hospitales, instalando las primeras cámaras de desinfección en la vía pública y poniendo en marcha el laboratorio del Hospital del Milagro para tener rápidamente los resultados en Salta. Un gobierno presente que te cuida a vos con una central operativa en Casa de Gobierno, poniendo límites en las entradas a nuestra provincia y controles estrictos para cumplir la cuarentena. Con un esfuerzo más, al virus le ganamos entre todos. Quédate en casa, nosotros te cuidamos. Gobierno de Salta. Gobierno que te cuida. Gobierno presente. Todos contra el dengue. Desde la municipalidad trabajamos para que juntos eliminemos los criaderos de mosquitos. Tira todos los recipientes que contienen agua, latas, botellas, neumáticos, bidones cortados, trozos de plástico y lona. Da vueltas baldes, palanganas, tambores, vacía portamacetas, bebederos y todos los recipientes que acumulen agua. Mantener los patios y jardines desmalezados, destapá los desagües, colocá mosquiteros en ventanas y puertas. Usá repelente. Hagamos entre todos una ciudad segura. Gobierno de la ciudad. La crisis del coronavirus COVID-19 afecta al mundo y crea una ola de desinformación que confunde y atemoriza. Somos Salta y Jujuy fue y es el medio más confiable para mantenerte informado. Como hacen los demás, te mostramos lo que pasa en el país y en el mundo, pero solo nosotros te contamos lo que pasa en Salta y Jujuy. Estamos cerca de tu casa. Somos parte de tu comunidad. Somos Salta y Jujuy. Segundo bloque de Agenda Abierta. Y lo contábamos, desde temprano venimos hablando desde el primer escenario que se había planteado, el nuevo caso de coronavirus en Salta.
Historias de vida también con Vilma, contándonos su experiencia y el paso por otras pandemias en nuestro país, en nuestra provincia, como lo vivió. Y ahora vamos a hablar de la extensión de la cuarentena, lo que anunció el presidente, 2 semanas más, y qué sucede también con aquellos que todavía no están exceptuados, no pueden volver a trabajar, el pago de los servicios, qué sucede desde que se habilitaron los Rapipagos y Pago Fácil, se descomprimieron las filas, están funcionando bien. Bueno, muchas consultas que nos fueron llegando a Agenda Abierta y que queríamos canalizarlas justamente con el presidente del ente regulador de servicios públicos de la provincia, Carlos Uluncha Sarabia. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, todo en orden. Bueno, contanos, al extenderse la cuarentena, ¿se extiende la imposibilidad, por ejemplo, de que corten la luz o el agua ante la imposibilidad de pago y de que algunos puedan salir a generar recursos para abonar esos servicios? Correcto, o sea, el decreto presidencial ha establecido una franja de beneficiarios, que es el sector económicamente más vulnerable. Sí. Recordamos que aquí estaban incluidos jubilados, pensionados, personas que cobran asignación universal por hijo, personas subsidiadas de desempleo, personas que cobran subsidios por embarazos y los que son monotributistas, categorías A y B, que son los sociales, estos con un tope de ingresos de 2 salarios mínimos vitales y móviles, más microempresas, pymes afectadas por la emergencia y también los que son entidades que realizan tareas de comedores o merenderos comunitarios y también lo que son instituciones de salud pública y privada. Hasta allí llegaba la situación con alguna necesidad de interpretación en lo que se refiere a microempresas y pymes, porque al hablar de afectados por la emergencia y existir algunas que han tenido autorizada la continuidad de su actividad, obviamente que había que reglamentar. Nosotros sacamos esta reglamentación el día 1 de abril. Esto habla de aproximadamente 100.000 familias de las 358.000 familias que son usuarias o empresas. O sea, la tercera parte, estamos hablando casi. Correcto, 30%. Pero de allí fuimos en un acuerdo con Edesa y Aguas del Norte a cubrir otro tercio más. Esto en un convenio con Solidaridad Empresarial, por el cual no se cortan servicios a las personas que no adeudan más de 3 boletas consecutivas o alternadas, que no consuman más de 500 kilovatios. Para hacerle claro, yo en mi departamento somos 3 personas las que vivimos y consumimos promedio 180 kilovatios al mes, sin privarnos de nada, ni tampoco abusar, por supuesto. O sea, que hablar de 500 como franja protegida, indudablemente habla de un consumo, le diría, razonable. A esas personas no se les va a cortar durante la cuarentena, y lo que es el marco de protección originario, el presidencial, digamos, no tiene posibilidad de que sea interrumpido su suministro hasta el 20 de septiembre, es decir, 180 días. Está bien. Ahora bien, la prosecución de la cuarentena también torna garantizado todo lo que es la otra franja de la que hablamos, son 100.000 usuarios más, de consumos domiciliarios pequeños y medianos, que indudablemente por una u otra circunstancia no hayan podido afrontar el pago. Está bien, y Uluncha, te interrumpo también acá, porque está bueno esto, que para quienes lo necesitan se pueden atender o acoger al beneficio, pero también nos planteaban otros, hay algunos que se están haciendo pasar por vivos, de querer no pagar, y a lo mejor en una de esas zafan, con tal no le van a cortar. Esto no significa que está condonada la deuda, ni mucho menos, sino que tarde o temprano van a tener que pagar, digamos, el servicio. Correcto, no hay gratuidad. Nunca hubo gratuidad, no se estableció la exhibición del pago, sino únicamente un diferimiento en relación a los vencimientos, la posibilidad de otorgar planes de pago, que acá lo hemos hecho, o sea, no se computa ningún interés moratorio desde el 19 de marzo hasta la fecha, porque se sobreentiende que la mayoría ha estado en una causal de fuerza mayor que le ha impedido ir a pagar. Igual esto ya ha sido casi normalizado. En segundo lugar, si hay planes de pago de 3 cuotas, no llevan ningún tipo de interés. Si son de 6 o 9 cuotas, van con tasa pasiva del Banco Nación. Antes se cobraba la activa, que era más del doble. Y aparte de eso, por supuesto, se le ha impuesto a las empresas
que se garantice a toda persona que está aislada en su casa por imperio de una decisión gubernamental y a los efectos de cumplir con la estrategia biosanitaria en relación al coronavirus, de que no se le puede negar a nadie, inclusive la rehabilitación. Si usted tiene cortada la luz y va hoy a Edesa, le tienen que restablecer el servicio sin pagar un solo peso, y desde el 1 de abril se estableció un plazo de gracia de 60 días. ¿Qué quiere decir? Que no le podía imponer la empresa ningún plan de pago cuya primera cuota venciera antes del 1 de junio. Esto sigue rigiendo para todos los usuarios, le aclaro, no solamente ya para la franja económicamente más deprimida o la más humilde. Esto corre para todos, y de allí, por supuesto, hemos controlado que no haya ejercicio de viveza criolla. O sea, el sistema se sostiene por el pago de los usuarios, y esto habla de que, por supuesto, como consecuencia de que se interrumpió primero la cadena de pagos a favor de Edesa y de Aguas del Norte, porque no había dónde pagar, salvo la parte electrónica, y la mayoría, le diría un 55% de los usuarios, tiene costumbre de pagar en efectivo en las sedes de Edesa o Aguas del Norte y en los Rapipagos, Pago Fácil o casas similares. Así que con el COE, que es el Comité Operativo de Emergencia, nosotros hemos avanzado en la apertura gradual. Hoy están abiertas todas las casas. ¿Y cómo detectás vos desde el ente regulador, por ejemplo, el que quería utilizar la viveza criolla? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué forma hay de comprobarlo, digamos? No, mire, yo creo que la viveza criolla se da solamente en, a veces, provocar un estrépito indebido cuando en realidad saben que hay una franja protegida que es la que menos tiene, y allí es donde nosotros estamos poniendo, digamos, el beneficio o concentrándolo. Ahora, si aparecen personas que tienen consumos indudablemente de 1000 kilovatios, le aclaro, Edesa ha practicado algunas intimaciones y hasta cortes de suministro de energía, y lo ha hecho esta semana en esa franja. Esa franja tiene un consumo de 1000 kilovatios mensuales, y también es la franja que tiene deudas de 60, 70 mil pesos. O sea, esto ya no encuentra razón, porque deben 2 o 3 boletas o 4, en la pandemia que comenzó con un aislamiento el 19 de marzo, sino que ya debían desde antes, por otras razones, que pueden ser la precariedad económica. Vivimos en Argentina y lo entendemos. Sí. Pero también ha habido especulación. Para dar un ejemplo, en la franja de pymes, durante los primeros días se ha planteado al menos 500 avisos de corte, cuando el promedio eran 50. ¿Qué quiere decir? Que muchos, ante los anuncios que a lo mejor se malinterpretaron en relación a las decisiones del presidente, decidieron no pagar. Claro, tal cual. Bueno, hoy saben que tienen que pagar. Acá ha pasado también con alguna desinformación a cargo de algunos dirigentes. Por ejemplo, docentes autoconvocados, que decían que el docente autoconvocado no tenía por qué pagar. Bueno, estamos en realidad en una situación inversa. El empleado público es uno de los que está protegido de la crisis porque tienen asegurado un sueldo. Yo por eso apelo a la solidaridad del empleado público, del empleado que tiene una fuente de trabajo permanente y que sabe que tiene que ir a pagar y que tiene la facilidad porque está bancarizado. Normalmente está bancarizado. También, así como tenemos la obligación de pagar el servicio, pese a que nos cueste, hay que cumplirlo, también exigirle a las empresas que cumplan. Hoy hizo mucho calor en Orán, los vecinos de la localidad del norte tuvieron 34 grados y nos mandaban mensajes diciendo que había suba y baja de tensión, que estaban como locos con el tema de ESA y planteaban estos problemas. ¿Ustedes recibieron esos reclamos? ¿Están actuando? ¿Están controlando puntualmente? Estamos al tanto. Lo de Orán es casi recurrente. Al menos el 9 de enero ha habido otro episodio muy fuerte que ha provocado daños en artículos del hogar o electrodomésticos. Esta vez se ha expandido también a Tartagal. Estas son, más la incidencia estamos determinando porque es en alta tensión si es responsabilidad de Transener o de Trasnoa. Esto lo vamos a tener relevado mañana. Sin perjuicio de ello, le decimos que ante las empresas, y los plazos están suspendidos precisamente para garantizar que en este tiempo la gente pueda realizar el reclamo aún cuando termine la cuarentena, tienen un plazo de 10 días normalmente para hacer la reclamación, acreditar mínimamente el daño que ha padecido. Nosotros el cambio de tensión lo tenemos certificado, o sea, no hay ninguna contingencia
que la misma empresa distribuidora o el ente regulador no la conozca. O sea que la discusión siempre se da en quién tiene la responsabilidad. En este caso son las transportadoras. Lamentablemente, las transportadoras esgrimen que solamente les puede imponer la responsabilidad del ente regulador nacional porque dependen de ella. Nosotros estamos analizando la responsabilidad objetiva para ver si es que se puede imponer directamente el pago de los daños a todos los que son las distribuidoras también de manera solidaria, porque evidentemente acá está fallando una pata del sistema, porque imagínense, Transnoa tiene que ver en la provisión del servicio y normalmente provoca estos cambios de tensión, daña artefactos y resulta que la gente se queda sin una posibilidad directa, rápida y expeditiva de que se le reparen estas situaciones que son perjudiciales. Así que, de todas maneras, yo lo que aconsejo es que hagan los reclamos. Nosotros estamos controlando esto de manera continua. Nos llegan más mensajes, pero después se lo vamos a acercar porque está bueno para poder tener respuesta como lo está planteando usted y para que el vecino, el usuario, no siempre sea el que pierda. Uluncha, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Carlos Arabia, el presidente del ente regulador de los servicios públicos. Me voy a parar, me voy a ir para adelante porque ya estamos llegando al final del programa y porque nos vamos a despedir a lo grande. Ha sido un tema que anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández, esto de plantear que los chicos podían salir 500 metros a la redonda en sus casas y que iban a tener la posibilidad de recrearse, que después de casi 30, 40 días de cuarentena, justamente, el aislamiento nos afecta a todos y a los chicos que venían acostumbrados a salir a la escuela, al colegio, a hacer actividades en la plaza, compartir con amigos, los primos, también les tocaba de cerca. Entonces, de repente, el anuncio del presidente generó alegría en muchos, pero desde el fin de semana hasta un martes, la situación cambió, tanto que, por ejemplo, en Salta se terminó decidiendo que no se aplique esa disposición. O sea que los chicos no van a poder salir. En nuestro distrito, pero también, además de la provincia de Salta, lo ha decidido Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, en donde hay muchos casos. Aquí en Salta sostienen las autoridades, no se va a poder controlar. Y entonces esa alegría de los más pequeños que tenían de salir el fin de semana y que decían, bueno, por lo menos vamos a dar una vuelta, vamos a dar algo de aire libre, a tener que seguir en casa, sumado a que no tienen clases, que la están teniendo por virtual, por la virtualidad y todo lo demás, es como que se arma un combo bastante complicado. Y entonces decimos cerrar el programa con las autorizaciones de papá y mamá, hablar con Tatiana, que nos va a contar un poco cómo siguió esta noticia y también de la perspectiva de los chiquitos, porque a veces escuchamos a los grandes y los nenes, ¿qué dicen? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo están viviendo el tema de la cuarentena? Tati, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, vos contanos, ¿cuántos años tenés, Tati, primero? 8. 8 años, o sea que vas a segundo o tercer grado. No, entro adelantada a mi curso, pero voy a cuarto. A cuarto, mirá, ya me estoy quedando con la edad, vengo flojo con eso. Bueno, ¿cómo tomaste la noticia de que íbamos a poder salir con los chicos afuera y si a lo mejor ya tenías algún plan o algo y ahora tuviste que suspenderlo? Contanos un poquito tu experiencia. Yo lo único que quería era pasar el Pascua con toda mi familia como los anteriores años, pero no fue así. Pero igual con la videollamada, estamos bien, pero sí, estoy un poco triste. Algunas veces me pongo triste porque extraño a mi abuela, a mi prima, a mi otra abuela, a mi tía, a mi otra tía. Y bueno, yo ahora deseo que estemos con mi familia, pero bueno, después ya vamos a poder estar. Me parece perfecto, hay que aguantar un cachito más que ya se va a dar esa posibilidad. Me decían, me gusta ir al campo, yo quería eso. ¿Qué hacen con papá y con mamá? ¿Suelen salir? ¿Van a disfrutar algún día al aire libre habitualmente? Sí, los domingos, todos los días, menos el sábado. Y algunos domingos sí nos quedábamos, pero no, ahora no salimos, no, ninguno salimos. Bueno, ¿y pudiste salir desde el domingo hasta el lunes, martes, que decían, che, bueno, se puede salir 5 cuadras, a lo mejor un ratito o algo? ¿Tuviste la chance de salir a la calle o todavía no? ¿Estás cumpliendo con la cuarentena? Yo cumplo con la cuarentena porque a mí no me gusta salir cuando no bebo, pero bueno,
mis papás sí tienen que ir al súper. Sí, pero yo no salgo. Está bien. Bueno, ¿y las tareas cómo estás? Contame la verdad, ¿cómo venimos? Bien, bien. Hacemos por Zoom una videollamada entre todos, Ujú. hacemos horario. Está Y bueno. ¿Y qué todas las materias te están dando por Zoom o algunas materias en particular? ¿Cómo se manejan ahí? algunas, tecnología, arte, lengua. Sí. Ujú. Bueno, ¿y cómo es estudiar en casa, estar ahí, que es el lugar donde estás todos los días, y no poder ir a la escuela, que al colegio, que es el lugar habitual a donde vos ibas? Y ahora me estoy dando cuenta que no me gusta. Me gusta más el cole. Ahora te diste cuenta recién. Antes renegábamos porque teníamos que ir al colegio y ahora queremos volver al colegio. Y- Está bien, Pero che. ¿Y muchas tareas? Perdón, te corto. ¿Muchas tareas? ¿Cómo estás con ese tema? Porque muchos papás escucho que dicen, se quejan, no, es que lo están recargando. O vos venís tranqui, no, la verdad que se puede hacer todo lo que te están dando. vengo tranqui, dan pocas, dan poquitas. Ujú, no te puedes quejar. Bueno, che, ¿y qué te gustaría después cuando salgas? El abuelo es el que extrañas mucho, contame de él un poco. Me gustaría hablarlo al gobernador y al presidente y decirles que quiero ir a ver a mi familia, por lo menos una horita. Pero es que lo único que quiero, Está bien. Ese es tu mayor deseo, digamos, poder encontrarte con tu abuelo. ¿Cómo se llama el nono? Aldo se llama. Aldo, está bien. ¿Y metés videollamadas con Aldo? ¿Te puede ver, te escucha por ahí? Y el otro día fue el cumpleaños de mi abuelo. ¿Y? Y le hicimos una broma, porque mi papá y mi abuelo aman los autos. Y mi papá terminó de armar uno, de una revista. Sí. Con mi abuelo lo trabajaron mucho. Creo que un año, algo así, pero... Perdonen, es mi ¿Quién es el perrito? ¿Cómo se llama? Obi. Tengo tres. Por Ah, eso. tremendo. Bueno, están ahí, no pasa nada, estamos en casa, así que no hay ningún problema. Bueno, ¿y qué pasó con la sorpresa? Estaban armando el auto y ¿qué le hicieron a Aldo, al abuelo? Le cantamos el cumpleaños feliz, hicimos tortita y eso, y después tiramos una lata y yo le dije, ay abuelo, ¿cuándo me vas a abrir tu vidriera para poder sacar a jugar a los autitos? Y le dije, no, ya sé, el autito, no me acuerdo cómo se llama la marca, no sé, ese autito, Fiat creo que era, Ajá. y tiramos una lata y el abuelo pensó que que se había caído el auto. Se agarraba la cabeza el abuelo. No, Tati, cuídame ese auto, por favor. Cortamos y se asustó, al ratito llamó. Claro, para ver si era verdad. ¿Qué pasó con el auto? Bueno, menos mal que fue una broma y no, si no el abuelo iba a estar complicado. Che, ¿qué sabés del coronavirus? ¿Qué sabés de esto, de la enfermedad, del virus, que hay que cuidarse? ¿Qué te enseñaron? Ahora te puede dar fiebre, dolor de garganta, tos, problema para respirar. Y yo sé también que pueden entrar por tres partes, solamente por las partes húmedas, por los ojos, por la nariz y por la boca. Por eso dicen que tenemos que usar barbijo, Ujú. pero en los ojos no podemos porque si no, obvio que nos miramos. Está bueno, hay que protegerse. Bueno, a nosotros acá en el canal, por ejemplo, para salir a hacer algunas notas que no estamos saliendo, pero si hay alguna cobertura extraordinaria, nos dieron unos anteojos, unos cobertores de ojos particulares y especiales que están diseñados para eso, para también protegernos esa parte. O sea que contamos con los barbijos para boca y nariz y también esos protectores. Así que vienen también algunos para cuidarnos los ojos y para tratar de no contagiarnos por ahí. Así que está bueno. Bueno, Tati, esperemos que la sigas pasando bien. Me parece perfecto que estés cumpliendo con la cuarentena. Ahora se decía que capaz que podían salir los chicos o no. Mirá en España que salieron todos, no hicieron los deberes, no cumplieron con el aislamiento y ahora están tratándolos de irresponsables y que a lo mejor se pueden dar muchos contagios. Así que, entonces está bueno cuidarnos, queremos salir, ya vamos a salir, falta menos para eso, por suerte. Así que tratemos de quedarnos en casa. Vos seguís haciendo las tareas y portándote bien, ¿dale? Bueno, Beso para quién, saludo para quién, aproveché y mandemos saludos. sí,
Sí, bueno, le mando saludos a mi abuela Tere, a mi tía Mariana, a mi abu Nori, a mi abu Neni, a mi abuelo Aldo, a mi prima Juli, a mi tía Vale, a mi tía Mariana, a toda mi familia. Perfecto. Muchas gracias. Te mandamos un saludo y esperemos que sigas bien. Saludo para la familia, para papá y para mamá. Igualmente. Un Chao, beso. que la pasen Chao. bien y un beso. Chao. Ahí está, Tatiana. Bueno, ella también, desde su punto de vista, son los pequeños, los enanos. Hay quienes tienen en sus casas también, en distintas edades, desde los que van a edad escolar, los más chiquitos que a veces no entienden mucho de esto, y otros que como Tati, 8, 10, 14, 15 años, bueno, están también viviendo el tema de la cuarentena. Historia de vida, de eso queremos hablar en Agenda Abierta, y bueno, lo intentamos hoy con distintas posibilidades, pero también con datos para que estemos informados y sepamos más sobre este tema. Lo charlamos Agenda Abierta. Nos volvemos a encontrar en una semana. Abrazo grande para todos. Hasta el próximo encuentro. Que anden muy bien.